Esta es la clase de sistemas de potencia, la clase 4 raya 2, sistemas por unidad para sistemas trifásicos. Seguimos en el mismo tema 1, estamos revisando, entonces, adaptando las ecuaciones para el sistema por unidad, pero para sistemas trifásicos balanceados, que son al final los que nos interesan como parte de este contenido. La misma línea, el mismo concepto en el que el valor por unidad va a ser el valor real entre un valor base seleccionado con unas características de esa selección. Acuérdense que no es al azar, tiene algunas relaciones y que hay que respetarlas. ¿En qué cambian los sistemas trifásicos balanceados con respecto a los monofásicos? En que la potencia base la única, que es la de todo el sistema, va a ser o es una potencia trifásica. Y que normalmente, excepto en los bancos de transformadores monofásicos, en el resto de los equipos todos los voltajes son línea a línea. O sea, vamos a hablar de voltaje línea a línea y vamos a hablar de potencia base. ¿Cuándo no hablaríamos de voltaje línea a línea? Cuando tenemos un banco de transformadores conformado por 3 transformadores monofásicos. Ahí los datos del fabricante son datos monofásicos, obviamente, porque es un equipo monofásico, que luego se conforma en un banco trifásico. El sistema por unidad, como un recordatorio, es la preparación del sistema para después hacer los cálculos. O sea, por ahora, cuando estamos pasando los datos de un sistema a por unidad, solamente lo estamos preparando. Entonces, cambiamos todos los datos del sistema, o sea, todas las impedancias del sistema, cambiamos potencias en las cargas o potencias, si hiciera falta potencia en los equipos que estamos viendo, que estamos usando, pero en rigor estamos hablando solamente, básicamente es muy fuerte el trabajo desde el punto de vista de impedancia y de datos que puedan darnos o sea, si nos asignan los datos en una barra, esa barra hay que ponerla en por unidad. El mismo concepto, cantidad física sobre el valor base para el valor por unidad, pero entonces es importantísimo también que si es voltaje línea a línea, se divide entre voltaje línea a línea. Si es voltaje de fase, entonces se divide entre un voltaje base de fase, ¿ok? Entonces, los datos que vamos a tener es potencia trifásica, voltaje línea a línea y la impedancia en porcentaje por unidad sobre las bases del equipo que ya dijimos que podían tener. Eso lo vamos a resolver cuando tengamos un ejemplo sobre el que hablar. Entonces decimos, la base trifásica es 3 veces la base monofásica, el voltaje línea a línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase neutro. La base de potencia es la misma para cualquier tipo de potencia y la corriente base en valores trifásicos, ¿qué va a ser trifásico? La potencia trifásica y el voltaje línea a línea. Es despejando de la ecuación de la potencia. La Z base, que es otro valor importante, va a ser el voltaje línea a línea al cuadrado sobre la potencia trifásica. Y después la admitancia base, perdón, la admitancia base va a ser el inverso de la impedancia. ¿Ok? El cambio de base es el mismo concepto, asumimos que tenemos una impedancia en unas bases, estas normalmente son las bases del equipo que nos dan los datos de base. Estos son, el que tiene el superíndice 1 son los valores antiguos y el superíndice 2 son los valores nuevos que vamos a usar, las bases nuevas del sistema. Normalmente lo que tiene superíndice 2 son las bases que nosotros escogimos para nuestro sistema. La próxima clase, en las clases sincrónicas, vamos a hacer ejemplos martes y jueves para prepararse para el quiz que tienen el lunes de la semana 3. Muchísimas gracias. Recuerden asistir a la consulta, a las clases sincrónicas y si no, esas quedan grabadas y se las voy subiendo en espacio virtual. Gracias.